¿Cómo están, caballeros? ¿Listos? Sí. Estoy nervioso. Ya se lo tendré que casar. Voy a hablar ¿Listos, hermano? Pues, Probando. Probando. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan? ¿Un poquito fuerte? ¿Todo bien? Excelente. Pues, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio. Y pues primero que nada, gracias por decidir pasar su tarde hoy con nosotros, rodeados como siempre de libros, de arte, de cultura, para hablar un poquito acerca de diferentes autores. Esta es la segunda edición de las charlas literarias que vamos a estar teniendo. Cada 15 días, los viernes, nos vamos a dar cita para hablar de algún autor diferente, de algún movimiento, siempre alrededor de las letras. Y pues me complace darle la bienvenida a nuestro amigo y colaborador, el maestro Nazario Sepúlveda. Bienvenido. Hola. Vamos a estar por... Adelante. Vamos a estar colaborando con el maestro Nazario en estas pláticas, así como en los ciclos del Cineclub que se estará presentando abajo en el auditorio. Los viernes alternativos, cuando no tengamos la charla, tendremos una función de Cineclub. Y también me complace pues darle la bienvenida a también nuestro amigo, colaborador, cómplice, Juan Manuel Cermeño, que nos va a estar acompañando en la plática de hoy. Bienvenido. Y pues sin más, los dejo en las más que capaces manos de nuestros conferencistas. Muchas gracias y estamos aquí a la orden. Gracias a todos por acompañarnos y empezamos con un viaje que esperemos no dure tanto, pero tampoco quitarles mucho tiempo. Pero Nazario, ¿cómo empezamos hablando de un autor cuyo apellido ya está en el diccionario de la lengua española, el término kafkiano? ¿Cómo llegaste tú a Kafka? A Kafka llegué por curiosidad. Fue en mi juventud, ya hace tiempo, y que se empezó a publicar una revista de información aquí en México que se llamaba Contenido. Contenido era una revista editada en la Ciudad de México que tenía escritores de la capital y de otras partes de la República, y algunos lo empezaron a llamar con ironía The Mexican Selecciones. Pues no se parecía a selecciones, porque no andaba preocupado por la Guerra Fría, ni tampoco en acusar al comunismo de los peores crímenes, pero sí hablaba de muchas cosas de la historia de México que transcurrían a veces sin que la gente se diera cuenta por qué eran importantes. Y recuerdo que esa revista que compré, que era muy barata, traía un artículo que se llamaba La frustración amorosa de Franz Kafka. Me puse a leerlo y resulta que este señor declaraba, porque por buena suerte él escribía mucho sobre sí mismo, por buena suerte, que había estado en un proceso que parecía casi de justicia, y que donde él iba a ser condenado y castigado fuertemente por no hacer lo que se debía. Entonces esto ocurría nada menos que en una confirmación de un noviazgo que iba a ser consagrado en el matrimonio. Y sucede que este hombre, que llegó tarde al evento, llegó para decirle que no se iba a casar con él. Y era, creo que, la segunda vez que eso ocurría. Entonces dije, ¿quién? Y este señor después pasó esas cosas que le ocurrieron con los familiares de ella, supongo, sin duda alguna. Y se va de ahí, pero soltero. Y aunque
esta mujer tenía mucho que ver con su vida, incluso cultural, pues sencillamente nunca se casó con él, y años más tarde contribuyó mucho al conocimiento de la relación de ambos gracias a su perspicacia. Y la mujer se llamaba Felice Bauer, era judía, no era muy bonita, era inteligente, era una excelente mujer de negocios y era berlinesa, era de Berlín. Y entonces Kafka, cuando la conoció por vez primera hacia 1911-12, se enamoró tan perdidamente de ella que la puso como disfrazándole el nombre como protagonista de sus 3 únicas novelas. En la novela América, que ahora se le conoce con el nombre de El Desaparecido, ahorita les explico por qué cambió tanto el título, ¿sí? América. Después aparece en El Proceso, la más completa de las 3 únicas novelas que escribió Franz Kafka, y ahí la protagonista se le mencionaba en alemán Fräulein Bürzner. Fräulein es en alemán señorita, Bürzner el apellido, pero ella, sin embargo, era el término era, las iniciales indicaban que estaba pensando en ella. Si en la realidad era Felice Bauer, en la novela era Fräulein Bürzner. Y luego cuando escribe su tercera novela, ¿cómo se llama? El Castillo, ahí sencillamente ella se llama Frida, y de nuevo la F. Y cuando hace América, la menciona brevemente con el nombre de Fanny. Entonces quiere decir que ella significó mucho para él, pero que sin embargo él le sacó al matrimonio, y entonces por eso escribió El Proceso. Y la novela esta la vendía en aquel entonces en una de las librerías que había ahí en el centro, que todavía está funcionando, no digo nombres para que no suene comercial. Y entonces la novela El Proceso no era cara, no era muy gruesa, y venía de una edición argentina de una editorial llamada Losada. Compro la novela y me pongo a leerla, y entonces me desconcierto, porque yo leía muy a prisa, sigo leyendo a prisa, me gusta hacerlo, ya me acostumbré y así me quedé, pero no leo de esas de que 500 páginas al día, no, leo mucho menos. Y entonces me di cuenta que a pesar de que yo leía rápido, con esa novela estaba demasiado lento, porque la encontraba demasiado pesada, demasiado compleja, demasiado diferente a lo que estaba acostumbrado a leer hasta entonces. Entonces yo no sabía el término de literatura kafkiana, después lo conocí. Y entonces leí la novela con dificultad acerca de el caso de un hombre llamado José K., que un día de su vida de repente se despierta con que llegan a unos agentes de la justicia y de la ley a decirle que cometió un delito y que está señalado para que le hagan un proceso. ¿Cuál es el delito? ¿Quién sabe? Ellos no lo saben ni les importa saberlo. Y en toda la novela nunca nos dicen cuál es, ni siquiera él sabe cuál es un delito, pero está metido Sin en un embargo, bronco. llega a sentirse culpable y llega entonces a buscar muchas medidas para tratar de salir de ese mal llamado proceso. Y entonces ahí se crea un mundo literario sin proponérselo, y la novela, por buena suerte, era la más completa de todas, así que tiene un final, sí tiene un final. Pero por ejemplo en América, o El Desaparecido, ahí es un jovencito el que le pasa una cosa bastante insólita, y yo cuando lo vi dije que se supone que esto es al revés. Sucede que él fue seducido y abandonado, pero se supone que a las chicas son las que siempre son castigadas, pero no, aquí él es el castigado. Y como me echó a la familia, lo mandan a América. Y llega aquí al continente americano, a los Estados Unidos. Entonces es el primer capítulo de la novela, que es bastante bueno, y que se llama también El Desaparecido, pues lógicamente muestra... Déjame así, reproducirlo en palabras exactas. Es un muchacho al que una sirvienta lo había seducido y hecho padre, tal cual. Pobre víctima. Sí, pobre víctima. Y lo mandan a Nueva York los papás. Es al revés todo. Y en el castillo se llama simplemente Kafka de nuevo,
Y ahí está en un pueblo en donde lo aceptan y lo toleran, pero no lo quieren. Y siempre encuentra el rechazo, y aunque él quiere como máxima acción llegar al castillo para hablar con los propietarios y que le permita ser ahí tranquilo y feliz, pero él, quédate pero no molestes. Entonces se queda en una situación de paria y se llama K. ¿Y cómo se llama el personaje del proceso? José K. Así que los tres, él es voluntaria e involuntariamente el protagonista y no le va bien en las tres oportunidades. Como también en su vida no le iba tan bien. Por ahí, para contextualizar un poco, Kafka nace a finales del siglo XIX, le toca esta época pre-Primera Guerra Mundial, y nace en una familia bien acomodada. Él incluso se doctora en Derecho, él es doctor en Leyes, y le toca trabajar en la burocracia de Praga, le toca trabajar como un burócrata de principios del siglo XX, y todo eso lo vamos a ir viendo reflejado precisamente en su obra. El mundo de Kafka queda reflejado con esas sociedades extrañas y anónimas, terriblemente frías, terriblemente deshumanizadas. Él es el primero que muestra ese mundo deshumanizado, cruel, y en el que difícilmente se tiene acceso. Y aunque las situaciones son realistas, los acontecimientos que le pasan ahí en ellas no lo son. Por ejemplo, el hecho de que lo acusen de un delito pero que no le digan cuál es, que le digan que está libre, que puede hacer lo que quiera, pues sí, lo hace, pero él no se siente feliz ni tranquilo. Y cuando recurre incluso a la iglesia, el cura también le dice: yo soy el cura de la prisión, así que por lo tanto soy con la ley. Y por lo tanto él está desamparado. En el caso de El Castillo, que fue la novela que él tenía el interés especial de terminar, pero que no lo hace porque lo mata la tuberculosis, pues sencillamente vemos aquí la llegada en una noche de invierno al pueblo, donde le dicen que no puede estar ahí sin el permiso del castillo. Y cuando él declara que está ahí porque lo llamaron para hacer un trabajo de agrimensor, pues los burócratas llaman y resulta que sí lo habían llamado, pero que no lo necesitan. Total. El problema del mundo de Kafka es que las cosas no son funcionales para los personajes. Cuando le dicen: en el castillo no se cometen errores, y si los hay, no son del castillo. Entonces, ¿quién los comete? Nadie. Entonces Kafka retrata un mundo que va a estar muy presente a partir del final de la Primera Guerra Mundial, después de que le toca vivir los horrores de la guerra. Por cierto, que hay un detalle que una vez vi mencionado. Los diarios de Kafka, que son muy importantes, muy interesantes. Que publica Max Browne. Sí. El día que estalla la Primera Guerra Mundial, que es un día del verano de 1914, dice: Austria-Hungría le declara la guerra a Rusia y a Serbia. Y lo dice: en la tarde voy a nadar a la alberca. Y entonces todos dicen: bueno, qué indiferente esta persona que dice hay guerra. Es que había un detalle. Nadie sabía cuál iba a ser el alcance de esa guerra. Nunca había habido una guerra como esa que iba a estallar, pero nadie lo sabía, ni él. Por lo tanto, si se iban a dar, es decir, ¿y qué puedo hacer yo para detenerla? Nada. Y sin embargo lo acusan algunos de frío, de cruel, de indiferente, de inhumano. Porque, por ejemplo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, uno de los principales lanzadores de la guerra, que era el Kaiser de Alemania, les dijo a los soldados cuando iban al frente: no se preocupen, volveremos antes de la caída de las hojas. Era el día 1 de septiembre, se supone que en un mes volverían a casa tierra y victoriosos. Volvieron 5 años después, completamente derrotados y con muchos millones de muertos, desaparecidos, lesionados, sobre todo enfermos de la mente, locos. ¿Pero acaso Kafka estaba enterado de eso? Pues no. Y ni modo que se le culpe de frío o de indiferente. Hay por ahí inclusive algunas versiones que manejan un posible diagnóstico, digo, ahora ya con los estudios de psiquiatría, de una
especie de pronto de esquizoide, ¿no? Se llega a tratar un poquito de que padecía algo, ya que se refleja mucho la angustia en su obra. De hecho, Sí. si revisamos la obra de Kafka, siempre los personajes en la mayoría de los diálogos son unos pasajes sombrios donde hay un constante duda existencial. De hecho, mucha gente en corrientes filosóficas, para mí malamente, lo encasilla como uno de los precursores del existencialismo, cuando en sí lo que Kafka sí era estrictamente literario, era crear personajes que viven ciertas situaciones donde están siendo oprimidos por un advenimiento de una época industrial, donde ya tienes que ser un empleado, que inclusive si lo vemos con ojos actuales, pues Kafka escribía de los godines, ¿no? Que podríamos decirlo, escribía de todas esas vicisitudes de que se tiene de gente trabajadora oprimida por una institución, y que es una figura que vamos a ver en muchas obras, como tú mencionas, de cómo siempre esta institución o esta burocracia está oprimiendo al individuo, y este individuo se ve ahora sí para hacerse una retrospectiva y un cuestionamiento sobre su propia existencia, que imagino que eran cosas que pasaban también por la mente de Kafka. Cuando a principios de los años 60 se anunció por vez primera que se iba a filmar una novela de Kafka, dijeron, esto es jugar con fuego, no es nada fácil. Y cuando se enteraron que el director iba a ser Orson Welles, pues dijeron, bueno, por lo menos ese señor tiene fama de genio. Y la filmó en Francia la película con actores internacionales. Y era la novela de Kafka, pero era también la obra de Welles. Pero sin embargo respetaba mucho ese mundo perdido de los burócratas, esas personas que se levantan cuando se dice, suena el timbre de que ya se acabó el trabajo y todos se van como robots fuera del edificio. Y además de que este hombre sencillamente viva en su aislamiento, a pesar de que lucha contra él. No lo quiere, pero sin embargo está solo. Y es como el personaje del castillo. Al final, cuando le dice, quédate y tal vez te mande llamar para hablar. O sea, los habitantes del pueblo le hacen ver que lo van a tolerar, pero no que lo van a querer. Y la cuestión es, ¿qué va a hacer de ese personaje ahí? No lo sabemos. Desgraciadamente Kafka muere cuando está escribiendo una frase, y la última frase que dijo en su vida, cuando le dijo a un amigo que estaba ahí junto a él en el lecho de muerte, yo soy el que voy. No, dijo Kafka, el que se va soy yo. Se murió. Muere a los 41 años. Su vida es muy corta y sus obras comienzan a aparecer durante unos 10 años, los 10 últimos años de su vida, y además todo coincide también con la enfermedad de la tuberculosis, que era el mal del siglo y que mataba a miles de personas. En aquel entonces no había antibióticos y los tratamientos pues no eran precisamente muy fáciles ni felices, y de ahí entonces Kafka muere muy joven, y pues decía que se había suicidado. No se suicida, pero sí acepta la situación de tener esa enfermedad. Entonces, ¿qué hacer con Kafka? Aquí en este texto que está aquí en esta librería, en este lugar, pues se encuentra aquí prácticamente casi toda su obra. Y, en alemán. En alemán, sí. Así que me está prohibido para mí, yo no conozco ese idioma. Pero sí puedo leerlo en inglés y en francés. Y por ejemplo, una vez me hallé este texto que se llama Kafka, y fue la primera biografía que se escribió sobre él, y la escribió, por suerte, el mejor amigo que tuvo en su vida. ¿Han oído hablar de una traición amistosa que fuera noble y gentil? Pues fue la que le hizo este amigo. ¿Por qué? Vaya traición, porque, vaya traición, porque para contextualizar lo que va a decir ahorita el maestro, Kafka solo publica 4 novelas en vida. Sí. Sin embargo, tiene un gran material, pero él no quería que lo demás se publicara. Sí. No lo veía como literatura. Él quería que su ciclo de vida se cerrara con esas solo 4 obras, y ahí es precisamente cuando entra Max, y que explícitamente le dice Kafka que queme todo ese material. Que por suerte nunca lo hizo. Esa es la gran traición. Esa es la cuestión. Este Max Brod era como él, judío de Praga, de una familia próspera, y el señor vivía con una familia muy comprensiva, en donde él se dedica a ser escritor y habla sobre biografías de alemanes y escribe muchas novelas, pero sin embargo todas están en el olvido.
¿Por qué? Pues porque no era brillante. O sea, tenía ganas, tenía la fuerza de escribir novelas y esos otros textos, pero el único que sobrevive y el único que le interesa al mundo es la biografía de Kafka, porque él estaba cerca de él en casi todo lo que le pasaba y además no mentía al respecto de describir todos sus estados de ánimo, sus fracasos, sus triunfos, y además él fue el que arregló los libros que había dejado Kafka para que se publicaran, aunque si bien a veces hizo alteraciones que no eran muy tolerables, como por ejemplo eliminar menciones de personas porque estaban vivas y a lo mejor denunciaban de que ¿por qué permite que salga ese libro acerca de mí? Incluso en Alemania llegó a estar prohibido durante el régimen nazi. No, Kafka era censurado totalmente. ¿Sabes también qué régimen lo prohíbe? Porque naturalmente describía muy bien ese mundo. El soviético, en la Rusia soviética, prohíben eso. Los comunistas debían de odiar por consigna a Kafka. Y se da el caso de un crítico húngaro muy famoso que se llamó Georgi Lukács, que atacaba a Kafka y decía, esa persona no merece ser mencionada porque no tiene idea de lo que es el realismo. Sus mundos son extraños y raros y locos. Y cuando le toca a este señor ver cómo invadían a su país los comunistas rusos y buscando acabar con el intento de libertad que buscaban, este señor dijo, pues vaya, mira, Kafka era realista, como diciendo, sí tenía razón. Él al denunciar todas esas locuras y esas canalladas, estaba describiendo un mundo que iba a estar más presente que nunca y por lo tanto muchas personas tuvieron que doblar la cabeza y decir, Kafka tenía razón. De hecho, los que vienen a poner a Kafka en el mapa mundial del arte son los surrealistas. André Breton, un gran lector de Franz Kafka, al empezar a meterse en este mundo onírico, que era algo que a los surrealistas les gustaba mucho con temas de la escritura automática y todos estos imaginarios del inconsciente, encuentran en Kafka un escritor que, si bien no era su intención propiamente crear ese imaginario, pues sí lo toma y lo pone en cada una de sus novelas. Algo que también quiero mencionar de Kafka es que, para meterle más drama un poquito a este gran personaje que era, es que él posteriormente en sus cartas que dejó por ahí y que publicó Max, decía que él solamente servía para escribir. Él era un pésimo hijo, era un pésimo trabajador, era un pésimo amante, que por eso nunca pudo concretar bien un matrimonio. Creo que por ahí tuvo un hijo, pero todo fue nefasto, y que lo único que él podía hacer útil al mundo era escribiendo. Y por eso también acepta la enfermedad y su muerte como algo que iba a llegar. Kafka declara en cierto momento, yo leí esa frase y dije, caray, dijo esto de forma terminante: tengo todas las cualidades necesarias para el fracaso. Pero pues era así. Él era inteligente y había sido un buen estudiante, y si bien no era un genio, pues tampoco era un ignorante. Y al menos no andaba de pretencioso como Max Brod, escribiendo libros muy rebuscados, que por cierto están en el olvido. El mundo de Kafka es realmente simple. ¿Quién es José K? Es un empleado común y corriente de la clase media. ¿Quién es Karl Rosman, el jovencito? Pues es un joven provinciano del centro de Europa que acaba en los Estados Unidos en un mundo que está más loco de lo que él pensaba ya desde entonces. Estamos hablando de la década de 1910. De hecho, podríamos decir que Kafka, si viera el México actual, contemporáneo, con todos estos trámites burocráticos, pues yo creo que se adelantó 100 años a lo que iba a ser todos estos trámites, ¿no? México es muy kafkiano en ese aspecto. No recuerdo que un mexicano dijo una vez, con mucha razón, que si Kafka hubiera sido mexicano, hubiera sido un excelente escritor costumbrista. Sí. Ahora sí, Lukács diría que eso sí es novela histórica y realismo, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, una vez viajé aquí en un municipio del estado porque quería ver una obra de Kafka que conocía nada más por lectura, pero que en esta ocasión se iba a presentar aquí en Monterrey como obra de teatro, como un monólogo. ¿Han oído hablar ustedes de El Gorila? ¿No? El Gorila es un cuento de unas 14 páginas que se supone que es un testimonio que está dando un ex gorila
que ya ascendió a la categoría de ser humano y que está contando su historia, de cómo logré integrarme a los seres humanos y cómo logré triunfar. Y el relato tiene humor y tiene también mucha crítica social. Sobre todo habla del racismo. Y otra cosa, Kafka era judío, pero como dijo su amigo Max Brod, en sus escritos jamás dijo y el judío fue castigado por, pero sin embargo se adivinaba que eran los judíos los que recibían ahí los castigos y las persecuciones. O sea que sabía ser discreto. ¿Y Kafka cómo le fue con la vida amorosa? Sería interesante saberlo, porque se enamoró de Felice Bauer, la millonaria esta, y pues no se casó con ella, la abandonó, y entonces ella sencillamente aceptó la petición de mano de un rico judío, y los dos emigraron de Alemania a los Estados Unidos, y muchos años más tarde, ya siendo una anciana, un día se apareció en una editorial con un gran paquete. Y les dijo, son cartas que me mandó Franz Kafka, ¿me las compran? Y pues gracias a esa venta se pudo saber más de todo lo que viene en el interior de ese hombre que estaba enamorado de ella, o cuando pretendía estar enamorado de ella. Después se enamora de una que no era ni judía, que era checa, y también esa le escribió cartas, pero ahí fue menor la cantidad y el volumen se consigue, aunque actualmente está agotado, las cartas a Milena. Conoció también a otras mujeres por aquí y por allá, y al final, cuando muere, estaba enamorado. Una joven judía que lo sobrevivió y que vivió para honrar su memoria, sí lo quiso, y es más, hasta estaba planeando casarse con ella, pero la enfermedad sencillamente acabó con esos sueños. Entonces tenemos aquí una vida, se podría decir, bueno, ¿y dónde está el triunfo? ¿Dónde está el éxito? Pues el éxito está en que precisamente él lo que menos buscaba es lo que más le cayó. La ironía fue esa. Él sencillamente que creía sobre todo en el poder de la literatura. Y hace algunos años me enteré de que por ahí en Israel sobrevive un costal lleno de escritos de Kafka no clasificados y que pertenecían a unas ancianas judías celosísimas de compartirlos o dejar que los vieran. El problema es que se van a morir y qué va a pasar con esos papeles. Entonces, sea como sea, la obra de Kafka pudo haber sido el doble de grande porque al morir se supo que también él había destruido muchos de sus escritos. Muchos. Y algunos de sus libros, de sus obras están fragmentarias, pero aún así han sido analizadas y consideradas como de la gran literatura de este mundo. Ustedes supongo que ya leyeron el libro más asequible de él y el que más conocen, La Metamorfosis, ¿no es así? Ya es un texto casi de primaria, de secundaria, ¿no? Que Sí. te puedan obligatorio. Digo, aquí vendemos muchos ejemplares de la Metamorfosis. Pero ahora se le llama, ya no se le llama. En los años 90, pues vino una especie de reeducación acerca de qué hacer con las obras de Franz Kafka. Y entonces descubrieron que aquí le quitó Max Brod esto y aquí le puso esto otro y aquí le cambió. Entonces decidieron dejarlo lo más cercano a la pluma de Kafka. Y claro, cuando era necesario obedecer lo que se había dicho, pues se hizo. Pero por ejemplo la novela América acabó llamándose El Desaparecido. Porque el joven desaparece de Europa para siempre y acaba en los Estados Unidos y al final parece que se va a morir. Alguna vez se pensó en filmar una película sobre la vida de él, pero realmente en Estados Unidos sobran quienes hicieran toda esa gran locura y era feliz y nada menos que quería hacerla, pero no la filmó. Sin embargo, Kafka ha sido llevado al cine con El Proceso 2 veces. La versión de Orson Welles es bastante... La adapta en El Mar, ¿no? Reguy es el que hace la adaptación a teatro, ¿no? De hecho, por ahí te lo vi, que por ahí traías ese libro, el de Gallimard, que hace la adaptación del Proceso. Bueno, se hace una adaptación para el teatro en Francia. Pues hacer teatro con El Proceso realmente no es difícil. Y aquí me encontré una vez este texto, que nunca lo he visto traducido al español,
y un famoso actor de teatro y cine de Francia, junto con otro escritor famoso llamado André Gide, hacen Le Procès, el proceso, y se ha de presentar el profesor en Europa. ¿Por qué aquí nunca? No lo sé. Entonces, ¿qué pasa luego con el Castillo? Se filma en los años 80 o 90 en Alemania, pero el director se le ocurre una cosa: respetar lo más posible la obra, la novela, y realmente lo logra, pero el público pues no quedó muy convencido, porque de repente en medio de una escena se corta, entonces dice, hasta aquí llegó la prosa de Kafka. Es una novela interrumpida, la película también, y dura como 2 horas, entonces pues para qué inventarle cosas, fue respeto. Y se ha filmado también, y eso es ideal para una película de terror y de crueldad, ¿cómo se llama? La colonia penitenciaria. Okay. Sí. Sí, que es esta máquina, este Sí. impacto de Hay una cosa que también es muy especial. En Argentina hicieron una adaptación muy suavizada, por cierto, de La Metamorfosis, y le pusieron, no me acuerdo del título, se presentó aquí. En Argentina se escribió y la presentaron luego unos mexico-norteamericanos. Y era sencillamente el no voy al trabajo porque sencillamente no quiero. Es lo que le pasa a Josep K. No a Josep K, no, a Gregorio Samsa. Y si se fijan en el apellido Samsa, que es el personaje de La Metamorfosis, pues este se parece en su estructura gramatical a la palabra Kafka. Él es también el personaje. Por cierto que ese libro, que fue el primero que llegué a adquirir de Kafka, lo dejé una vez en la mesa de mi cuarto. Mi madre llegó a poner orden y vio el libro y dijo, mira, está chico y tiene letra grande, lo voy a leer. Cuando llegué estaba horrorizada de decir qué cosas más espantosas lees. Pues, ni modo. Yo no sabía, tenía que conocerlo, pero eso me pasó. Y los libros de Kafka ya se han logrado traducir, ya ahora sí mejor. Y ya, incluso con esta colección española que tiene todos los retratos de él en las portadas, pues realmente tiene todo, incluso los cuentos que más dejó inconclusos o mutilados. Pero ya realmente se puede decir que todo Kafka está traducido. Aunque la cuestión es, ¿y cuántos de los que lo traducen realmente lo gozan? Por ejemplo, aquí en este texto, en inglés, el dibujo era de Kafka, Los dibujos también hasta eso se volvieron famosos porque ilustraban precisamente, nótese, el ser aislado que está aquí rodeado de esta barda. Y es que los amigos de Kafka decían que él parecía vivir en una especie de caja de cristal aislado del resto del mundo. Eso es lo que decían. Y coincidían muchos en eso. Tenía una cierta ansiedad social que se ve reflejada en muchos de los protagonistas de todas sus obras. Y hay una frase lapidaria para la literatura de Kafka que lo que se deja ver es que la ley divina nunca será tan injusta como el comportamiento de las personas. Entonces, gran parte de su literatura trata de este tema del absurdo, de cómo las interacciones humanas, las personalidades, los intereses de cada uno pueden llegar a abochornar a una persona a tal grado de que se sienta aislado, ¿no? Y mucho de su autobiografía está presente. El tema del padre, por ejemplo, ahorita que estoy viendo la de Cartas al Padre, ¿cómo es el papá de Gregorio Samsa, ¿no? Al final, sin embargo, el padre es el que lo acaba. Fue una carta escrita, pero para el mundo, irónicamente. El padre jamás la leyó. El padre no comprendía la sensibilidad de su hijo. Y es que además Kafka tuvo la desgracia de que se le murieron 2 hermanos. Solo quedó él junto con 3 hermanas, con las que se llevaba muy bien, por buena suerte. Pero sin embargo, para el hombre el padre, pues era una persona que de poca cultura y no precisamente de mucha educación en cuanto a su relación con los demás. En cambio, Max Brod no tiene ningún problema familiar al respecto. Incluso gracias a Max Brod conoció a Félix Bauer. Y las cartas de Félix Bauer llenaron hasta 3 volúmenes,
pero ahí las que él recibía eran las que ella recibía, perdón. Ahí vemos, no sé, sabemos qué le diría ella a él. Pero cuando ésta vio que ya no se iba a casar con él, se acabó todo. Aquí quería leerles el principio del cuento de la academia para que vean cómo podría hablar un ex gorila que se ha convertido en ser humano. Que fue monólogo. Excelentísimos señores académicos, me hacéis el honor de pedirme que presente a la academia un informe sobre mi simiesca, vida anterior. En ese sentido no puedo desgraciadamente complaceros, pues cerca de 5 años me separan ya de la simiedad, palabra inventada por Kafka. Ese lapso corto, quizás si se le mide por el calendario, es interminablemente largo cuando, como yo, se ha galopado a través de él acompañado a trechos por gente importante, consejos, aplausos y música orquestal. Pero en realidad solo, pues todo ese acompañamiento estaba para conservar la imagen del otro lado de la barrera. No, pues, nunca está aceptado del todo. De haberme aferrado obstinadamente a mis orígenes, a mis recuerdos de juventud, me hubiera sido imposible cumplir lo que he cumplido. La disciplina suprema que me impuse consistió justamente en negarme a mí mismo, renunciar a sí mismo. Eso es muy importante. Aunque lo diga aquí a nombre del arte. Yo, mono libre, acepté ese yugo, pero por eso mismo los recuerdos se me fueron borrando cada vez más. Si bien de haberlo querido los hombres, yo hubiera podido retornar libremente al comienzo por la puerta total que el cielo forma parte de la tierra. Esa fue estrechándose más y más a medida que mi evolución se activaba como a latigazos, más recluido y mejor me sentía en el mundo de los hombres. La borrasca que viniendo de mi pasado soplaba tras de mí se ha ido calmando. Hoy es tan solo una corriente de aire que me refresca los talones, y el agujero lejano a través del cual ésta me llega y por el cual llegué yo un día se ha achicado tanto que de tener fuerza y voluntad suficiente para volver corriendo hasta él, tendría que desollarme vivo si quisiera atravesar. Hablando con franqueza, por más que me agrade hablar de estas cosas en sentido metafórico, hablando con franqueza, os digo, vuestra simiedad, señores míos, en tanto que tuvierais algo similar en vuestro pasado, no podría estar más lejana de vosotros que lo que de mí está la mía. Sin embargo, le cosquillean los talones a todo aquel que pisa sobre la tierra, tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles. No, pues, hasta la Ilíada se menciona. Pero con todo, en un sentido limitadísimo, podré quizás contestar vuestra pregunta, cosa que por lo demás hago con gran placer. Lo primero que aprendí fue estrechar la mano en señal de convenio solemne. Estrechar la mano da testimonio de franqueza. Pueda hoy, al estar en el apogeo de mi carrera, agregar a ese primer apretón de manos también la palabra franca. Ella no aportará a la academia nada esencialmente nuevo y quedaré muy por debajo de lo que se me pide, pero ni con la mejor voluntad puedo decir. De cualquier manera, en estas palabras expondré la línea directa por la cual alguien que fue mono ingresó al mundo de los humanos y se instaló firmemente en él. Conste, además, que ni las insignificancias siguientes podría contar si no estuviese totalmente convencido de mí y si mi posición no se hubiera firmado de manera inconmovible en todos los aspectos. Como ven, es alguien que busca la aceptación, es alguien que busca ser como los demás, pero es un gorila. Entonces la cuestión es, ¿qué tanto influye aquí el hecho de ser judío como para ser negado y buscar y decir, señores, ya me aceptaron? Entonces habría que hacer muchas lecturas e interpretaciones de Kafka. ¿Acaso estoy equivocado en esto? Pero yo pienso que cuando está diciendo eso y siendo el judío,
¿Acaso le está diciendo, ¿me aceptan o no me aceptan? Ya me hice como ustedes. Totalmente, inclusive otra cosa muy interesante de Kafka es que no solo son estas grandes novelas o el gran novelista, sino que también practicaba mucho el relato corto. De hecho tiene muchos textos, hay uno en particular que es de mis favoritos, ahorita ya podría llamarse dentro del género de la microficción, que es sobre Neptuno, y es muy gracioso. Es un relato de una sola cuartilla en donde dice que Neptuno se la pasa muy ocupado administrando los océanos y que todo el tiempo está en su escritorio llevando las cuentas y que eso le impide conocer el mar. Entonces el dios Neptuno del mar se está quejando de que no conoce nada de sus dominios porque está muy ocupado llevando las cuentas y la administración de todos los océanos. Entonces creo que ahí también Kafka habla de esa parte de la frustración que de pronto hay en los trabajos. Y precisamente otro relato corto que me gustaría leer, porque habla un poquito de su aislamiento, son 7 renglones. Está dentro de un compendio que se llama Contemplaciones y se llama La ventana a la calle. Quien vive en el aislamiento y querría, no obstante, de vez en cuando integrarse, quien en razón de los cambios de las horas del día, del clima, de las relaciones profesionales o de cosas por el estilo, querría sin más ni más ver un brazo cualquiera al que poder agarrarse, no va a poder aguantar mucho tiempo sin una ventana a la calle. Y lo que sucede con él es que no busca absolutamente nada, y como hombre cansado que es, pasea su mirada apoyando contra el antepecho de la ventana entre la gente y el cielo, y no quiere nada, y tiene la cabeza un poco echada atrás, así y todo. Los caballos abajo lo arrastran consigo en su séquito de coches y ruido, y así finalmente en la comunidad de los hombres. Aquí vemos cómo Kafka se asume solitario, pero al mismo tiempo hay una parte de él que lucha contra ello. Sí, que quiere integrarse Sí. a esta Y esa es sociedad. precisamente esa contradicción que se observa en casi todas sus prosas, del sí pero no y el no pero sí. Hay una especie de negación, hay una especie de afirmación, y casi siempre está discutiendo acerca de qué va a ser de mi vida, en dónde me voy a ir, con los que sí o con los que no. Así es como está. Entonces este es el mundo de Franz Kafka. En los diarios, pues él habla ahí de sus libros, habla de sus parientes, habla de sus amigos, habla incluso de que iba a posar para un pintor, y sin embargo de repente interrumpe para hacer los escritos que ya después se publican como cuentos. Y es que Kafka, cuando escribe un cuento llamado La condena, entonces ahí es cuando él decide dedicarse a la escritura. La condena es un relato de un joven que vive en Austria y que tiene a su padre ahí junto con él, y está planteando en un viaje a Rusia. Todavía no hay Primera Guerra Mundial, y aparentemente todo va bien, pero habla con su padre y resulta que el padre lo detesta, lo odia, lo rechaza y le dice muérete. ¿Y qué hace el joven? Se suicida, se lanza del tráfico desde la ventana de su apartamento o desde la banqueta y se dejará morir. Por eso se llama La condena. Pero cuando Kafka lo termina se da cuenta de que la escritura es su vocación, es su trabajo, es su posición, y eso va a seguir siendo hasta el final. De hecho la obra El Castillo se queda interrumpida la frase cuando entonces fui a decir que no sabremos bueno. En Kafka precisamente yo intentando inmiscuirme más en el cerebro de este gran autor, hay por ahí una persona que escribe un libro que se llama Conversaciones con Kafka, que es Gustav Janowicz. Él era hijo de un compañero de trabajo de Kafka que le gustaba escribir relatos, y el señor lo acerca con Franz y le dice: oye, mi hijo también le gusta eso de la escritura. Entonces él deja por escrito muchas de las conversaciones que tuvo con Kafka, y en particular una que a mí me interesaba conocer era qué posición tenía Kafka como narrador ante la poesía. Y me estremeció leer en una de estas conversaciones que cuando este chico
hablan de literatura, porque así se refiere a la narrativa, le dice de que es que la narrativa es para escaparte de este mundo y posibilitarte, y luego le pregunta el chico, ¿y la poesía? Y dice, no, la poesía te despierta al mundo. Por eso él jamás se vio hacia la poesía, era lo que no quería, ¿no? Trataba que esta ficción, esta narrativa, creara otros lugares posibles de lo que no estaba en la realidad, y a él le parecía que la poesía era algo que te golpeaba y te despertaba ante la realidad. Entonces eso es muy interesante, es también leer no solo la literatura de Kafka, sino ciertas posturas que tenía frente a lo literario. Kafka solo publica escasamente algunas críticas literarias antes de que estalle la Primera Guerra, antes de que se declare ya escritor, y publica un texto con prosas breves como la que leíste en un libro que se llamó Contemplación, y además ya había publicado La Metamorfosis o La Transformación, como ustedes prefieran, y ese cuento sí motiva que se hable de él, lo empieza a volver famoso, porque realmente nadie había escrito un relato así en ese entonces, y empieza a difundirse, y luego después deja escritos otros cuentos y muere. Y es cuando ya está muerto y que se publica en América El Castillo y El Proceso, cuando entonces viene la sacudida mundial de quién era este escritor, y empieza la fama póstuma de Kafka. Empieza la fama y empiezan muchos a querer imitar, imposible. Él podrá ser imitado, pero nunca igualado. Y sus obras realmente describen esa angustia ante el mundo. Porque la cuestión es ¿qué soy y quién soy ante los demás? Entonces eso es lo que se pregunta Kafka hasta el final, cuando en El Castillo al final acepta que una persona de ahí le diga que tal vez te mande llamar para que hables conmigo. O sea, tal vez te voy a estar aceptando. Y en América, pues acaba con una especie de, voy a usar una palabra que ya no se usa en la actualidad, happening. Y aquí es donde está al final en un gran circo, el gran circo integral de Oklahoma. Y ahí es donde se encuentra a Fanny. ¿Quién era Fanny? Pues no sabemos más porque los demás capítulos o se perdieron o él nunca los escribió, pero era uno de sus amores. Y en el proceso, pues a él le gusta la señorita Bursner, pero luego se mete con una muchacha medio perversa, que era la secretaria del abogado defensor, que más que defensor parecía acusador. Entonces la cuestión es esta: buscamos agentes que a veces no nos corresponden y lo que buscamos, y por lo tanto estamos ocupados. Eso también es también muy frecuente en toda su obra. Algo que siempre se está presente cuando mencionamos a Kafka es como toda esta nube de posibles interpretaciones de su obra, ¿no? Yo creo que me gustaría extender una invitación de leer a Kafka sin ese soporte teórico y encontrar cada quien y cada una su propio existencialismo, su propia angustia. Muchas veces todos estos ensayos de los académicos de literatura solo nublan un poquito leer a Kafka, y Kafka, más que un filósofo o un innovador, era un escritor. Kafka hay que leerlo como literatura, y ya lo que nos detone a cada uno es lo que él quería, ¿no? Por así decirlo, y es la forma, me parece a mí, más limpia de llegar a él, ¿no? La menos confusa, la menos rebuscada. Y vamos a ir encontrando muchas de las cosas que estuvimos hablando. Sí, los libros de Kafka están agotados, pero pueden conseguirse si se encargan. Y la mayoría de ellos, las 3 novelas, los relatos, se consiguen. Así que no olvides un poco de La Metamorfosis, que es el más popular y más conocido. Está de relatos cortos que se llama El Médico Rural. El Médico Rural. El Médico Rural es uno de sus libros que él pidió que no se destruyeran. Y también hay que buscar uno que se llama La Muralla China. La Muralla China es correcto. Sí, ahí entonces hay que cuentos. La Muralla China. La muralla china. Sí, el de Médico Rural. Son una forma de entrarle a Kafka, a lo mejor desde capsulitas, 2 relatos de 2 o 3 cuartillas, y que ya en conjunto pues forman un corpus literario de obra de él. Y leer sobre todo El Proceso para entender mucho del absurdo que nos rodea en la actualidad, porque digamos que él fue el primer cronista
de ese absurdo cruel que es la falta de comunicación y la falta de respuesta de un ser humano. Entonces, espero que les hayan disfrutado de este análisis medio simplón. No sé si tenga alguna pregunta, algún comentario, alguien del público. ¿Es gratis? No, ¿No? ese es el asunto, es kafkiano. Adelante. Ahora se va a cobrar a todo el que quiera. En la preparatoria el único libro que nos encargaban de Kafka era Metamorfosis. Pues sí, porque era el que más se conseguía. Es que a veces de un autor solo se consigue un libro y ese es el único que se vende, pero en realidad tiene muchos otros. Y entonces hay que buscarlo y sobre todo también leer, no tanto leer sobre Kafka, sino leer a Kafka, sus obras. Y yo creo que ahí era la trampa de que como ya hay muchos análisis escolares y literarios de la Metamorfosis, pues yo creo que también muchos maestras y maestros medio flojos, como ya sabían de qué iba y se lo sabían de memoria, lo encargaban, ¿no? Hoy en la mañana, al mediodía, estuve viendo un texto de poesía mexicana. Poesía en Movimiento se llamó, publicado en única vez en 1966-67. Y ahí venía un poema largo, muy bello, que se llamaba Sílabas por el maxilar de Franz Kafka. ¿Por el maxilar de quién? De Franz Kafka. Ah, Se hablaba de él como una persona que ya era estaba muerto, pero que seguía siendo admirable. Y era Efraín Huerta, un poeta de izquierda mexicano que tuvo una obra muy compleja y todo. La antítesis de paz. Así es, sí. Ponían así como Sí, pero sin embargo era un gran poeta. Y entonces el hecho de que haya escrito así en su poema, que diga sílabas por el maxilar de Franz Kafka, indica que la influencia llegaba desde aquel entonces al México de los años 30 y sigue llegando en la actualidad a las nuevas generaciones que van a Borges también es un gran estudioso de Kafka, inclusive creo que en lengua hispana es el máximo investigador. Fíjese lo que se dice aquí. Cuando se estudie la historia de nuestro tiempo, los libros de Kafka serán los verdaderos documentos de la kafkiana realidad actual de postergaciones infinitas y autoridades inaccesibles. Y cuando todo esto pase, la obra de Kafka aún perdurará. Jorge Luis Borges. Espero que les haya gustado. Se decía en la preparatoria, me decía la maestra, decía, Kafka es el que te invita y te provoca a hacer análisis. Así es. Que por eso se tenía que leer a Kafka. Hola Nazario, Hola. tú y yo somos amigos de literatura desde hace décadas. Así es. A ti te debo leer toda la obra de Thomas Mann, por ejemplo. Bueno. Thomas Mann admiraba a Franz Kafka. Y de hecho, yo ahorita me gustaría proponerte que la siguiente plática de literatura hablaras de Thomas Mann. Sí, ahí sí son novelas muy completas, muy abundantes, también tiene cuentos y realmente ahí no hay lo que se quedaron a medias, aunque también él sufrió persecución de parte de los ultraconservadores y luego después hasta de los macartistas. Sí, de Taxio, de Feo. Sí. No, sí, siempre no faltan pretextos para acusar autores. Pero la cuestión es esta, ¿su obra sigue siendo legible? Sí. ¿Sigue siendo influyente? Sí. Entonces, obviamente lean. Sí, Thomas Mann Y es disfruten. infinito, es un autor inmenso. Lo que yo te quería comentar es lo siguiente. Yo he tratado muchas veces de entrarle a Kafka y nunca he podido. Ah, bueno. ¿Tú sugieres a algún traductor? No, las traducciones han sido correctas, pero hay que meterse ahí a ese mundo de la afirmación-negación que está presente en casi todos sus escritos.
sería el equivalente en literatura a la filosofía de Jean-Paul Sartre, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, aunque Sartre lo encuentro demasiado glacial, demasiado feo. Gracias. Más panfletario, ¿no? Sí. Pero más o menos es una línea muy parecida en cuanto al absurdo. Sí. Aunque me parece que el absurdo de Kafka es un absurdo más literario, no tan elaborado para un fin. Tal rebuscado. Más fuerte la voz, por favor. Ah, sí, perdón. Sí, me parece que sí hay una liga muy directa entre Sartre y Kafka en la cuestión del absurdo. Sin embargo, me parece que el absurdo de Kafka es un absurdo muy literario, un absurdo tan elaborado. Y me parece que en Sartre sí hay una finalidad de construir el absurdo como una forma panfletaria, política, filosófica. ¿Y Albert Camus? En Albert Camus, por ejemplo, en El extranjero, Hay mucho existencialismo. hay más existencialismo, aunque me parece que ya a nivel de novela, sí el desarrollo del personaje permite que los absurdos ya tengan cierto sentido, aunque pareciera que no. Exactamente. Y además cuando escribe La peste, pues sin proponérselo hizo casi una descripción de cómo estuvo Monterrey con la reciente pandemia, y lo digo sin ironía. Sencillamente él escribió una novela sobre una enfermedad que existía, pero que aquí en este caso era imaginada para una ciudad del norte de África, y sin embargo describió con tanto acierto lo que pasaba en Monterrey en los peores meses de la pandemia, que realmente se diría que era un cronista oficial. Eso. Entonces lo que tienen los escritores es que a veces son esos cronistas involuntarios de la realidad, que a veces no siempre llega pronto, pero que ellos la predicen y que les queda ahí. Por eso Kafka sigue siendo tan famoso y popular. ¿En qué época escribió? Bueno, dice que su primera obra fue ¿cuál? ¿La de Condena? No. ¿Cuál? ¿Cuál fue la primera obra de Kafka? Bueno, se publica La Condena. La Condena, ¿verdad? Dice. Pero más o menos, ¿cuántos años tenía él cuando...? Pues él había... Unos 30, primera unos 30 década años, del sí, más siglo o menos. XX, más o menos. Ah, ok. Unos 30 años. 28, 29, 30. Ya había pasado de que se había enamorado y no se había casado. Ya Pues había estaba pasado- todavía... Siempre estaba- estuvo en esos líos, nunca salía, entraba y Sí. seguía. Y cuando conoce a la última, que era bonita, que se llamaba... se me olvidó el nombre. Esta mujer, por buena suerte, vivió mucho tiempo, y esta, sin embargo, aceptó muchas entrevistas y sí, yo conocí y amé a Franz Kafka. Y por lo menos ahí tuvo él una biógrafa muy fiel, Dora Diamant. Sí, porque ya a los 30 como que ya había vivido y a lo mejor sí se sentía solo a veces. Así es. Pues esto es la aproximación que hemos... Por ahí hay una Nos hemos esforzado por dar esta aproximación a la obra de Kafka. Espero que les haya complacido. invitación abierta a buscarlo. Tenemos libros aquí disponibles en Punto y Coma, lo googlean y hay miles de material ahí, relatos cortos. Sí. Pero dice que el proceso no está en español. ¿Dónde? Dice que el proceso no está en español, ¿verdad? Sí. Ah, es como dice que no lo había visto. Sí, Que no lo sí, había es- visto más que en francés. Las pueden cargar. Ah, Se pueden conseguir las tres novelas o los libros de cuentos. Parece que aquí hay una pregunta. Sí, adelante. Bueno, con todo el conocimiento que ya tiene sobre la literatura kafkiana, ¿cómo piensa usted que el autor ha abordado el mundo emocional y si en algún momento le ha dejado alguna lección o aprendizaje para manejar las emociones? Pues Yo quiero hacer un comentario. Es un desaprendizaje para manejar las emociones, ¿no? Leyendo artículos y testimonios de interpretaciones de Franz Kafka, pues él tenía una enfermedad social, podríamos decirlo. más o menos. No sé si tú sepas Posible diagnóstico de psiquiátrico, pero él, como dijo Nazario, tenía una absoluta incapacidad para vivir. De hecho, él decía que no había que figurar en el mundo. Parece que por esa situación él estaba siempre y caminaba agachado.
para que no lo vieran, como si no existiera, o como ahora dicen, nadando de muertito. Y sí, lo que trascendió en el mundo fue su gran obra, que yo sé que es gran obra, pero no he cortado la flor de la obra de Kafka y he hecho varios esfuerzos. Mi escritor preferido es Jorge Luis Borges y sí sé que él habla mucho de él y lo admira mucho, por eso no tengo duda de su grandeza, pero la psicología de este hombre es muy extraña. Fíjense lo que decía como un cavernario en sus diarios. Sí. Dice aquí, fuerte lluvia. Es una anotación de un diario suyo. Ponte de cara a la lluvia. Deja que sus rayos férreos te atraviesen. Resbala por el agua que quiere arrastrarte consigo. Pero con todo quédate. Espera de pie el sol que entra súbita e interminablemente a raudales. O sea, sí había lugar para la esperanza. Sí. ¿Qué? ¿Sí? Había lugar para la esperanza. Ahora dicen, todavía puedo hallar satisfacción momentánea en obras como El médico rural, pero solo encontraría felicidad si pudiera elevar el mundo hacia lo puro, verdadero e inalterable. Y la tercera cita, no desesperes, ni siquiera por el hecho de que no desesperes. Cuando todo parece terminado, surgen nuevas fuerzas. Esto significa que vives. ¿Esto Sí, significa qué? Que vives. Hay optimismo después de todo. Hay esperanza. Oye, pues es el único, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese libro? ¿Dónde? ¿Cuál es el libro? Es el diario, los diarios de Kafka. Los diarios, Los diarios de Kafka. Sí. Pero sí hay rastros, precisamente para responder brevemente lo de las emociones. Kafka es un narrador muy angustiado siempre, sus personajes siempre están en otra parte, están en otras cosas, aunque lo que estén haciendo sea muy importante. Precisamente el médico rural es un doctor que va a atender a un posible enfermo de muerte, pero para ir a atender al enfermo necesita unos caballos y él ahorita no los tiene, y la persona que se los consigue le pide a cambio que le abusar de su moza, de su sirvienta. Entonces él tiene que tomar ahí una decisión y nota cómo la moza está nerviosa y él va a atender a un moribundo, y mientras todo el pueblo está recriminándole que él, el médico, tiene que salvar a ese moribundo, él está pensando en que alguien le está haciendo daño a su sirvienta. Inclusive tiene un diálogo introspectivo de eso, que él quiere ir a salvarla a ella porque sabe que esta persona gandaya la está abusando, mientras todo el pueblo le está exigiendo que como médico esté concentrado en eso. Hay resquicios, hay que nada más rascarle un poquito la lectura, pero sí encontramos Leer con detenimiento y ver que sí hay notas de optimismo en medio de todo esto. Buenas tardes. Ay, mi nombre es Diana. Bueno, yo no he leído mucho la literatura de Kafka, pero lo que sí me sorprende es la relación que tenía con su padre. Y me parece que es donde se llega a entender por qué su comportamiento, porque tengo entendido que era una relación muy conflictiva, sí, muy exigente, muy dura, donde le exigían que fuera pues como el hombre, ¿no? Como que no sí, tuviera emociones, y pues él era una persona sensible. Entonces es precisamente, creo que lo que preguntaba la compañera, y era una persona muy sensible, que era incomprendida, y tal vez la parte que le llamaban esquizofrenia podría ser como la imaginación que tenía y que no era entendida para su tiempo, incluso para él. Él se llevaba muy bien con sus hermanas, tenía esa compensación. Y la tragedia es que toda la familia de Kafka fue exterminada por la guerra mundial, por el nazismo. Entonces, ya para entonces Kafka era una celebridad, y las hermanas han de haber recibido ya muchas ganancias de toda la fama que él tenía, y sobre todo de los derechos de autor.
Y si alguna vez quedan, si algunos gentes quedan que sean todavía descendientes, pues el apellido Kafka todavía existe en Europa Central. Sería bueno averiguar si quedan descendientes de él de alguna manera. Hay un fragmento precisamente de Carta al Padre con el que me sentí muy identificado porque me parece brutal escribir eso, sobre todo a principios del siglo XX, y cito textualmente: casarse, fundar una familia, aceptar todos los hijos que lleguen, mantenerlos en este mundo inseguro y más aún, hasta conducirlos un poco, es en mi opinión lo más extremo que un hombre puede lograr en general. El peso que era para él. Un matrimonio, el peso para él que era tener un hijo y el peso para él que era educar unos hijos. Para él le parecía lo más extremo que un hombre podría hacer. De ese nivel de angustia. Tal vez era como tanta la exigencia que había por parte del padre que la incapacidad de hacer muchas cosas cuando era una persona obviamente muy capaz, claro, pero muy presionado por el papá. Bien, pues con decirles que acaba de surgir hace poco en español una biografía que son 3 volúmenes y son más de 1000 páginas. O sea, que quiera leer 1000 páginas sobre las tragedias existenciales y las felicidades de Kafka, bienvenidos. Yo prefiero que mejor conformarme con leer este volumen del cual le saqué extractos de la biografía que le hizo su mejor amigo, y con eso me siento satisfecho. Lo demás lo he descubierto con la lectura de sus libros. Y ya, muy bien. ¿Para qué hablar con más? Muchas gracias. Gracias. Pues se nos ha acabado el tiempo para esta enriquecedora plática, pero les agradecemos estar aquí con nosotros, haberse dado la vuelta haber venido este viernes, esta tarde del viernes, para platicar un poco de literatura, en esta ocasión de Franz Kafka. Y como les mencionaba al principio de la plática, vamos a estar teniendo eventos. Nos pueden seguir en redes sociales o se pueden apuntar con su número de teléfono para recibir información. Vamos a estar teniendo funciones de cine, funciones de teatro, pláticas de literatura, pláticas de historia, micrófono abierto, un poquito de todo, siempre alrededor de los libros y de las artes, para que nos sigan ahí en redes sociales y estén al pendiente de los eventos. Y pues no me quedan también más. ¿Sí? Yo nomás quería decir que están invitados el próximo viernes a una película francesa bastante buena de un novelista que ganó el premio Nobel de Literatura del siglo XX, un francés, y que vale la pena que vengan a conocer esta película acerca de los conflictos de una mujer en su vida matrimonial. A las 6 de la tarde va a comenzar aquí en el Cineclub. Así, eso es el siguiente viernes, y también la película será presentada por el maestro Nazario Sepúlveda, y vamos a tener también la oportunidad de platicarla al terminar la función. Igual, aquí seguimos nosotros hasta las 9 en la librería y en el café, y pues muchas gracias por venir, y muchas gracias a nuestros presentadores Juan Manuel Cermeño y Nazario Sepúlveda. Gracias. Y tengo entendido, tenemos algunos libros de Kafka a la venta todavía aquí en la librería, si es que no lo han leído o despertó esto su interés por leerlo. Muchas gracias. Qué bueno.